¡Feliz año! ¿Qué? ¿Creían que 2022 iba a ser muy distinto? Pues no. Y esto es el lunes pregrabado. Y empezamos este lunes haciendo una lista de deseos para este año 2022 que empieza y queremos ver prosperar. Ay, por favorcito. Por ejemplo, el deseo de que tengamos unas elecciones limpias y con garantías sería ideal, si eso estuviera garantizado por la presencia de nuestro registrador Alexander Vega. Pero tras añadir 5 millones de colombianos al censo, declaró que quien no sintiera que hay garantías no debería presentarse y luego, en medio de las votaciones para los consejos municipales y locales de la juventud, cambió las reglas del juego y luego no supimos más de él, salvo por comunicaciones oficiales. En este caso, no sé qué más pedir. Simplemente que podamos ver reflejadas nuestras verdaderas intenciones de voto en el conteo de tarjetones, sin fichas modificadas ni bobadas de esas. Podríamos pedir también que la Defensoría del Pueblo cumpla con las labores que le han sido impuestas por la Constitución y proteja los derechos humanos. O mejor dicho, que el Defensor del Pueblo, Su Majestad Carlos Saliomal Camargo, permita que quienes trabajan con él cumplan con su labor, como estoy seguro que la mayoría de ellos y ellas quiere. Eso implica, además, que el Estado se apreste a cumplir con todas las recomendaciones que dejó acumular como si fueran cuentas de cobro en los escritorios del Estado. Recomendaciones y obligaciones, porque, ojo, una cosa es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga recomendaciones y que la ONU haga observaciones, que debería ser suficiente, pero ok. Y otra cosa muy distinta es que la Corte Suprema de Justicia ordene proteger el derecho a la Constitución y a la protesta y el Estado siga empeñado en vulnerarle ese derecho a la gente en nombre de un gobierno que está a 8 meses de salir. Entonces deseamos también, primero, que esos 8 meses pasen rápido y segundo, que la Constitucional le tumbe rapidito a este gobierno ese embeleco de la Ley de Seguridad Ciudadana y que nunca más elijamos a alguien que haya votado semejante esperpento, que es una ofensa para las instituciones, para la democracia misma como concepto y para la inteligencia de la gente. Y de paso, que este gobierno efectivamente termine en agosto de este año, para que los 3 ministros que escribieron esa maravilla de proyecto puedan irse a un rincón a pensar en lo que hicieron. Malos, malos, malos. Y pedir también para que prevalezca el voto consciente y podamos tener un Congreso heterogéneo y dialogante, respetuoso de la ley, de la constitucionalidad y de las instituciones, que trabaje por la gente, o bueno, que para empezar trabaje, que sea un Congreso paritario, diverso, comprometido con la gente, lo menos ausentista posible y que la gente sepa poner atención y que votemos sin presiones de ningún tipo, sin amarres, por candidatos que no estén atados ni a la mafia ni a los paracos. Y pedir además que a todos los paracos los acepten en la JEP para que cuenten sus verdades y nos enteremos de más casos por resolver, que se conozca la verdad y la comisión entregue su informe en paz para que podamos construir juntos mecanismos de verdad y reparación y pedir para que el país entero pueda reconocer el gran trabajo y el arduo trabajo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, encabezada por Francisco de Rú, ha llevado a cabo durante estos años. Y que cuando entreguen finalmente ese informe podamos leerlo antes de criticarlo y tuitear y tengamos la oportunidad de aceptar que la verdad es importante, aunque tenga muchas versiones que no nos gustan y que es la gente la que debería estar en el centro. Y ya que estamos en esas, pedir para que se construya sin más dilaciones ni alteraciones un museo de la memoria que se corresponda con el trabajo que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha llevado a cabo sin que el director Darío Acevedo siga metiendo la mano en favor de una sola versión, que es la que a sus jefes políticos les molesta. Que podamos elegir gente capaz de soportar el disenso y amiga de la paz para que nos gobierne. Y, ya que estamos en esas, pedir que los proyectos económicos de los y las excombatientes firmantes del acuerdo se hagan realidad y podamos tener un verdadero desarrollo gracias a la paz, aunque el deseo más urgente es, en realidad, que dejen de matar a los y las excombatientes firmantes del acuerdo de paz. No importa si esto sirve luego para que Iván Duque saque pecho en todos lados, porque el porcentaje se quedó bajito comparado con otros procesos de paz. Y ya que estamos en esas, pidamos que se detengan las masacres y el asesinato de líderes y lideresas sociales en todos los territorios de este país, que Colombia deje de ser el país más letal para los liderazgos ambientales, que dejen de dispararle a la gente que protesta y luego no la encarcelen. Y ya que estamos en estas,
Pidamos por un país en el que el fiscal general brille por su eficiencia y no por el bombo que haga de sí mismo, que no encamine sus esfuerzos a inspeccionar archivos de medios de comunicación o de la Fundación por la Libertad de Prensa, que evite usar el gran poder a su disposición para desviar el curso de una investigación contra una persona muy poderosa que, de ser inocente, sería absuelta en medio del debido proceso. Pidamos también que esta campaña presidencial sea llevadera y no una peladera de cobre como viene siendo. Sé que es difícil y sé también que lo más seguro es que muchos nos quedemos sin opciones y sin saber por quién votar e incluso sin saber contra quién votar, pero al tiempo pidamos porque se respete la voluntad popular y que podamos vivir en paz en redes sociales, aunque ya sé que no es por ponerme de Nostradamus, es simplemente que de verdad no van a dejar. Y ya que hablamos de males incurables, pidamos porque las vacunas lleguen al mundo entero, a todos los países que necesitan que se los vacune para que podamos decir que el COVID-19 pudimos domesticarlo, que se acaben las patrañas de los antivacunas y sorteemos todos los obstáculos logísticos para hacer posible que este país, que ya está pidiendo carnet de vacunación para entrar a sitios, pues le garantice a la gente que esté vacunada o que se pueda vacunar. Y ya que hablamos de sortear obstáculos, pidamos que por fin este gobierno termine alguna obra importante y deje de inaugurar obras a medio acabar, que podamos disfrutar de un país conectado en el que el único cobro sean los peajes. Es decir, pidamos que el puerto de Tribugada repose como proyecto en el fondo del olvido y los archivos de la ANLA o quien deba detener esa locura. Y pidamos que por fin podamos ver a Bogotá con metro. Y ya que estamos en Bogotá, pidamos para que nunca más la alcaldesa López replique mensajes xenófobos, para que cumpla con la promesa de respetar la protesta social y hacer lo que esté a su alcance para evitar la violencia policial. Pidamos que se solucione la situación de los Emberá en el Parque Nacional y que los desalojos se hagan solamente cuando se haya logrado garantizar el derecho a la vivienda, que el POT lo pase con las modificaciones, aunque lo pase por decreto, que oiga a quienes le hacen reclamos y persista con sus carriles para bicicletas, pero al tiempo sepa mejorar el transporte público, que acabe con la guerra del segundo en la que está sumido el SITP, que conecte a la localidad de Sumapaz sin tirarse el páramo y que nunca más tengamos campañas a la alcaldía ligadas a candidaturas presidenciales. No me importa si se lanza luego o no, sino que quien esté en carrera para el Palacio Líbano no esté pegado de un candidato al Palacio de Nariño ahí colinchado tirándose todo. Y pidamos para que la gente tenga plata para comer y que sea buena comida y no necesariamente gaseosas experimentales, que bajen los precios para que el mínimo alcance, porque hay mucha gente ganando menos del mínimo. Que dejemos de botar comida y empecemos a distribuirla, que la gente reciba todo lo que necesita y podamos hacer un país un poco más justo, así sea por los laditos, y todos estos deseos sinceros por un país en paz y más tranquilos. Y son sinceros y son deseos de verdad, pero ahora, en este momento, no podemos ocuparnos de todos estos temas, precisamente porque en Colombia no hay paz ni tranquilidad. Entre la pandemia, la inestabilidad económica, la incertidumbre política, las malas noticias, los videos en las redes sociales, el matoneo, la victimización constante de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la vulneración de los derechos fundamentales en muchas formas distintas, la gente se está deprimiendo. Y la salud mental de un país es un problema que cala muy hondo. No es solamente la cifra alarmante de suicidios y de maltrato intrafamiliar que estamos viviendo y viendo crecer. Es un problema que poco a poco va mutando en formas más y más victimizantes que va afectando la economía, la política y sin ir más lejos. El asesinato hace unas semanas de 3 infantes de Marina a manos de un compañero que luego se suicidó en la base militar de la isla de San Andrés es un episodio que tenemos que entrar a revisar y tenemos que pensar en ello, y no hay quien esté a salvo de una enfermedad mental y son muchos los y las profesionales que pueden ayudar a una persona en problemas. Hoy nuestro capítulo va a analizar un tema que no está nunca en el tope de la agenda, pero que precisamente está en sus raíces, entrando en todo, manipulándolo todo, torciéndolo todo, afectándolo todo, la salud mental. Ya volvemos a El Lunes. Volvemos al lunes y nuestro hashtag es numeral no hay paz ni tranquilidad, porque vamos a hablar sobre salud mental, la forma en que los encierros de inestabilidad económica y política, las dinámicas sociales y en general la vida en nuestro país nos está deprimiendo y nos está poniendo mal. Para abordar estos temas nos encontramos aquí en estudio con Juliana Machado, psicoterapeuta feminista. Buenas noches, Juliana, bienvenida al Lunes. Buenas noches, Santiago, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Y de manera virtual se encuentra Wilson López, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Wilson, bienvenido el lunes, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero es, a ver, nosotros, Juliana, tenemos una cultura en donde hasta hace muy poco a cualquier persona que fuera a terapia se lo trataba de loco, ¿no? Se señalaba de estar enfermo una persona que decidiera tratarse de una dolencia, fuera por medio de fármacos de manera psiquiátrica o de manera terapéutica. ¿Cómo romper o cómo seguir rompiendo toda la desinformación, todo el ruido que hay en torno a la salud mental para poder empezar a solucionar los problemas de salud mental? Bueno, lo primero es que creo que los problemas de salud mental no necesariamente se resuelven únicamente desde la arista de combatir la estigmatización frente a la atención en salud mental. Hay un montón de otras cosas que seguro que Wilson podrá hablar más en profundidad, que tienen que ver con la prevención más desde lo comunitario, desde lo social, desde la educación emocional que podemos tener en los colegios, en las familias, en las comunidades, que nos ayudan a entender que más allá de que ir al psicólogo está bien o mal, que pues debería estar bien cuando lo necesitamos, para eso deberían haber menos barreras de acceso. Más allá de eso, entender un poquito mejor la función de nuestras emociones, que las emociones malas no existen, que las emociones nos dan información, que todos sufrimos de dolencias, que a todos nos puede doler que una persona cercana a nosotros muera. Este tipo de cosas nos puede ayudar a quitarle un poquito el estigma al sufrimiento emocional y con eso también a poder trabajarlo desde aristas distintas a la terapia, que puede ser la comunidad, la familia, pero si está mal visto, estar triste o sentirse bajito, sentirse mal, pues va a ser muy difícil que incluso esta primera etapa, que es preventiva, que tiene que ver con lo comunitario, pueda darse, y entonces pues se pueden presentar ahí casos un poquito más difíciles, que son los que terminan llegando a terapia. Wilson, ayúdeme por favor a hacer un mapa de la salud mental o de la estabilidad emocional. ¿Cómo podemos nosotros medir el impacto que la vida o el entorno, lo que nos rodea, tiene en nuestra salud mental en el día a día? Puede ser por fuera o dentro de una situación de pandemia, de encierro, de duelo constante como la que estamos ahorita en este momento. Sí, yo creo que incluso la revista Lancet hace muy poco referenció miles de estudios que se han hecho en todo el mundo, mostrando que evidentemente no solamente la situación de ansiedad ante la enfermedad, sino la situación de encierro y las condiciones en grupos específicos de nuestras poblaciones con más vulnerabilidad han incrementado todos esos indicadores que la gente denomina salud mental, como la ansiedad, la depresión, la angustia, y obviamente se han disparado incluso las cifras de incremento de suicidio, incluso se han disparado en Colombia en particular. Pero yo creo que ambos han dicho una cosa relevante, y cuando usted presentó esto fue muy relevante lo que dijo, y es que la salud mental no es un problema individual, es un tema social. Y dejó de ser un tema individual, y entonces eso debería cambiar en mucho la forma como nosotros la vemos. Es decir, no es un problema de una persona que de pronto le pasó algo y entonces ella está en esas condiciones, sino que hay unas condiciones sociales, como usted dijo, políticas, económicas, comunitarias, de familia, de redes de apoyo, que a veces hacen que nosotros estemos más vulnerables ante esas condiciones traumáticas como estas que estamos viendo. Trauma es una condición inesperada que ocurre y no todos tenemos las mismas formas de tramitar esas condiciones inesperadas y que cambian la forma como vivimos la vida cotidiana. Hay personas que tienen más redes, que tienen más historia, que les permite mejorar la forma como se afronta estos problemas. Pero creo que en la línea que se ha estado hablando, creo que es muy relevante enfatizar que sí, el tema es dejar de estigmatizar esos elementos de cuando uno se siente triste, deprimido o no se siente bien, y hacerlo parte de la vida. La vida es eso. Y entonces, pero a veces no podemos nosotros, con nuestros recursos, poder resolverlo. Entonces, pues, bueno, es mal que creo que la psicología ha aparecido. No sé, recuerdan que a veces la gente decía eso, los psicólogos es para locos, como usted decía, o es una cosa ahí para... Y no, la psicología es una psicología, como decía algún autor, para la vida cotidiana, y no es como decía mi compañera,
para ir solamente cuando estamos muy mal o no necesariamente tenemos que ir, pero a veces sí, cuando hay temas que se nos salen de las manos y nuestras redes de apoyo y familiares no nos pueden ayudar, pues hay que buscar esa ayuda. Antes de pasar al tema de las redes de apoyo, que me parece muy interesante, Wilson menciona sectores específicos de la población y ahí, Juliana, usted ya estuvo invitada a este programa antes precisamente para hablar sobre la forma en que los indicadores de feminicidio y violencia contra las mujeres se han desatado, y esto pone la necesidad urgente de tener una lente de género que nos permita entender cómo esa inequidad, esa desigualdad entre hombres y mujeres, ese contexto misógino que nosotros tenemos en nuestra sociedad está atacándonos como un problema de salud mental en general, pero además la manera en que esta inequidad ha afectado la salud mental de las mujeres. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de género que se puede tener sobre esta serie de problemas, que ya no es ni siquiera uno solo, sino muchos? Se me ocurren 3 dimensiones distintas de esto: la sobrecarga del cuidado, las violencias y lo que se nos permite a las mujeres distinto de lo que se les permite a los hombres expresar en términos de dolencias emocionales. Entonces, frente a las violencias, que fue lo que ya conversamos, pues estar también encerrados con las personas que nos violentan, en términos de que la mayoría de las violencias contra las mujeres ocurren dentro de los hogares, pues obviamente genera una cantidad de estrés y una cantidad de angustia pues que aumenta y se vuelve muy grande, sobre todo cuando las otras redes de apoyo no están en ese momento pendientes para poder ayudar o salvar a la mujer que está en riesgo. La sobrecarga de cuidados, eso se vio sobre todo en el 2020, y es pues los niños no van al colegio, todos los sistemas de apoyo institucionales o estatales pues cierran, y las que quedan con la sobrecarga de cuidados son las mujeres, y eso obviamente genera muchísimo estrés y angustia, estar trabajando y tener que ejercer el cuidado al mismo tiempo pues en cantidades más grandes, que lo hacen las mujeres más que los hombres. Y el tercero tiene que ver con el autorreporte. Entonces, cuando uno ve este tipo de encuestas, como la encuesta de Pulso Social, hacen una pregunta sobre qué tanto sienten la tristeza. Y las mujeres reportan sentir más tristeza, pero no tendría que preguntarse si sienten más tristeza o si dentro de nuestra construcción subjetiva no se nos permite decir tristeza más que a los hombres, que se les permite más decir rabia. Entonces ahí habría que preguntarnos en el autorreporte si estamos hablando de experiencia subjetiva de la emoción o de lo que se me permite decir o no. De todas maneras, los impactos emocionales sobre las mujeres creo que están muy atadas a sus condiciones materiales y las dificultades que la pandemia dio en ese sentido. Bueno, y eso también nos afecta mucho a los hombres, porque un hombre que no sienta que puede hablar, un hombre que no sienta que pueda expresar sus emociones o declararse vulnerable frente a una situación extrema como la que estamos viviendo, o frente a cualquier situación, francamente, porque es que la muerte de un pariente o la pérdida de un ser querido es algo que es estresante, haya o no haya pandemia. Pues los índices de suicidio muestran que los hombres se suicidan más que las mujeres. Entonces, hay una de las preguntas, hipótesis que se podría plantear es si la dificultad en la expresión emocional en la crianza del género, muy propia del machismo y el patriarcado, incide también en estas estadísticas. Entonces, esas preguntas son muy importantes. Wilson, ¿qué hacer con estas cifras del suicidio? Porque es que se trata de un problema que ya no atraviesa muchos niveles, que atraviesa lo familiar, que atraviesa la salud pública, que se vuelve ¿no? ya algo casi epidémico, ¿no? Antes de la pandemia del COVID-19 se estaba hablando de la depresión como una epidemia, y ahora tenemos este estallido en cifras de suicidio. Entonces, ¿por dónde empezar a abordar este problema que parece gigantesco, pero que toca solucionar de alguna manera? Sí, yo creo que hay que verlo como ecosistémico, en términos ecosistémicos, es decir, no se puede ver un tema como como un tema individual, repito, que eso es creo que una de las insistencias que me gustaría afirmar aquí. Creo que, como lo ha señalado Juliana ahora, realmente hay una gran cantidad de variables, y como usted lo señaló al comienzo, es decir, en todos los países cuando hay crisis económicas, por ejemplo, obviamente aparece el suicidio como una respuesta, desafortunadamente. Entonces la pregunta es, ¿la economía tiene que ver con esto? Sí. Cuando hay inestabilidad política y hay polarización política, aparecen una serie de elementos que generan incertidumbre, y una incertidumbre tan fuerte en ocasiones que la gente no sabe qué hacer, no encuentra salidas. Entonces, lo primero es verlo así. Lo segundo es que sí, evidentemente, los psicólogos, la psicología, pues ha trabajado montones de protocolos sobre prevención,
acciones suicidas. Pero el tema aquí es que si usted lo ve como un tema de una persona, pues todas esas prevenciones no se ven en términos de una política, como usted dice, una política pública en términos de salud mental, que es lo que no tenemos con claridad. Yo creo que hay muchos esfuerzos y que hay cosas escritas, pero creo que todavía nuestra sociedad le falta apropiarse más de ver la salud biopsicosocial, que me gusta más decirla así que salud mental, como un tema ecosistémico donde hay muchas cosas y que a veces los esfuerzos en una dirección son, si no las tomamos en su conjunto, entonces no podemos ver la forma como lo podemos trabajar. Yo creo que hay países que han intentado esto en forma de política pública, ¿no? Y es trabajarlo en muchos niveles, ¿no? Es trabajarlo, oiga, ¿qué vamos a hacer con las familias que están en crisis? Porque la economía no es lo único, la economía es un elemento, pero eso va a generar. ¿Qué hacemos con nuestras formas de organización y nuestros recursos afectivos y emocionales y de construcción de redes de apoyo que no están funcionando? O sea, que no funcionan, porque eso es lo que ocurre, no funcionan. ¿Y qué hacemos con la incertidumbre que se incrementa, por ejemplo, en periodos como el que viene y que empiezan a generar en la gente y en la sociedad temas que la gente a veces no puede manejar? Entonces, sí hay temas, por ejemplo, aquí se han hecho estudios sobre cómo el tema de los elementos diferentes desde la ideación suicida, por ejemplo, hasta la acción suicida, pues hay una serie de fases y que en ocasiones hay poblaciones que no pasan, sino van jóvenes, por ejemplo, que hay un gran incremento de suicidio en jóvenes, desafortunadamente, que pasan de la ideación a la ejecución, sin un momento donde se pueda trabajar la prevención. Y creo que el tema de prevención y el tema de, como decía Juliana ahora, de encontrar a veces los indicadores que le permiten a una familia decir, oiga, aquí está ocurriendo algo que no parece como que estar funcionando bien. O sea, mi hijo está demasiado callado, mi hija está muy callada, o hay algo que está ocurriendo que no sé cómo manejarlo y cómo buscar ayuda, ¿no? Cómo encontrar esos indicadores. Antes era más fácil, yo creo. Yo creo que esto se ha vuelto complejo y que como la situación que estamos viviendo, como nunca antes, está señalando que realmente somos unidades biopsicosociales y no somos la mente por un lado, las emociones por otro y la sociedad por otro, sino que somos como esas unidades que estamos en esa dinámica, ¿no? Donde todo juega y nos toca aprender a vivir con esto, aprender a hacerlo más evidente y aprender, como aquí se decía, pues a reconocer que las emociones y que las prácticas culturales que hemos tenido de cómo manejar y expresar las emociones, tanto los hombres como las mujeres, y tanto las formas como criamos a nuestros hijos y cómo validamos o invalidamos las expresiones de esas emociones, resulta que ahora es más que nunca un elemento supremamente relevante de explicitarlo, ¿no? Antes pareciera que era como una cosa que no tenía mayor relevancia, pero creo que este momento de nuestra historia como sociedades pues ha mostrado que sí es muy relevante, ¿no? Sí, de eso me gustaría hablar. Me gustaría que tratáramos de hacer un mapa sobre la forma en que todos estos elementos de la vida, todas estas facetas de la vida que antes estaban tenidas por objetivas, racionales, producto de la creatividad humana y del espíritu humano, pero también de nuestras necesidades, es decir, la economía, la política, la cultura, han incidido en la manera en que ahora la gente se deprime, ¿no? Muy a menudo se habla de la relación entre el capitalismo y la depresión, pero en un país, por ejemplo, que tiene una incertidumbre política del tamaño de la que tiene Colombia y unos niveles de estrés relacionado con el futuro de la vida política, pues quisiera saber cómo eso actúa en deprimir a la gente o en ponernos ansiosos, en hacernos paranoicos. Juliana, ¿cómo empezar a desilvanar como ese enredo como de tantas cosas que son un poco la vida que nos toca vivir y que sin embargo nos va dejando ese sedimento de depresión que ahora pues está desatado? Es una pregunta difícil porque creo que en el momento en el que, como dice Wilson, pasamos a entender los trastornos mentales no como algo que emerge en la persona y sencillamente sí, se expresa una persona y ya, sino que tiene que ver con la manera en la que la sociedad entiende la forma de expresar las emociones, tiene que ver con la manera en la que la sociedad comprende lo que se puede y no se puede expresar, pues ahí ya no tenemos una cosa unicausal.
pero claramente los niveles de vida precarizados económicamente, claramente vivir al día a día y en la informalidad económica, claramente vivir en un país donde el acceso a la salud no es algo realmente universal y accesible, genera angustia, y la angustia que no se remedia pues eventualmente puede desencadenar en un trastorno. Entonces, entender, claro, y el cambio político pues genera mucha incertidumbre, además de lo que fue la pandemia encima del paro, con todo lo que estaba pasando, había, por lo menos en mi experiencia con las personas con las que pude trabajar en ese momento en espacios de escucha que hicimos, había mucho temor, sobre todo mucho temor ante la percepción de la impunidad frente a los crímenes que estaban ocurriendo de parte del Estado. Entonces ahí hay muchísimo temor y angustia que no se resuelve. Las emociones están ahí para darnos un mensaje y resolvernos. Tengo miedo, ok, ¿qué puedo hacer para cuidarme, prepararme, ayudarme a enfrentar esto que viene? Estoy sintiéndome triste, ok, necesito los vínculos, esto es algo que me importa. O sea, las emociones tienen información. Pero cuando la emoción parece que no hay nada que pueda hacer, hay una angustia presente, latente, que parece que no está escuchada, por lo menos de parte del poder, pues eso genera que eso pueda llevar a mayores niveles de angustia, que podemos llevar a una ansiedad que entendemos más en el marco de un trastorno. Entonces, cada elemento social que vemos, como estaba diciendo Wilson, va a tener una incidencia en la salud mental, independientemente. Obviamente esto tiene también factores genéticos, tiene factores también biológicos, tiene factores en un montón de cosas, y no podemos llevar a una línea unicausal, pero sí es fundamental si estamos viendo el aumento de algún tipo de trastorno, que también tiene que ver con el tipo de reporte que se hace, obviamente, entender también cuál es el tipo de sociedad que estamos construyendo y qué facilidades estamos dándole a las personas para que vivan una vida tranquila, que creo que Colombia es lo opuesto a las facilidades para una vida tranquila, desde las seguridades básicas materiales mínimas, como el conflicto armado, como la incertidumbre política. Bueno, pero ahí, por ejemplo, ¿sería posible, Wilson, hablar de una responsabilidad estatal? Es decir, ¿existe algo siquiera parecido a poder, dentro del llamado a cuentas que debería hacerse constantemente al poder, decirle al Estado como, oiga, ustedes son responsables además por esta sensación, esta zozobra, esta perplejidad, no sé cómo llamarlo, pero sobre este estado que es caldo de cultivo de muchas dolencias emocionales? Muy buena pregunta. Yo creo que cuando en algunos países se han hecho juicios a los presidentes por la forma como manejaron la pandemia, o sea, y los países con mayor número de muertos en el mundo, por vía de la pandemia, y además específicamente una pandemia que ustedes ven, si ustedes miran todas las estadísticas, se ensañó con los grupos más vulnerables de la población, o sea, personas con mayor precariedad económica, social, evidentemente más vulnerables. Obviamente ahí la pandemia se enseñó, el mayor número de muertos están en esos grupos sociales. Entonces, así como se hizo esa reflexión, y ustedes saben que hay países como Brasil donde hay todo un juicio político porque el señor presidente de Brasil hizo un montón de aseveraciones que confundió a la gente, y Brasil es el segundo o tercer país con mayor cantidad de muertos por el COVID. Tiene toda la razón que nosotros debíamos hacer un llamado a cuentas a las autoridades políticas y económicas, porque esto es de economía política, ¿sí? En relación con la forma como se maneja esto. Si la Organización Mundial de la Salud ya afirmó que la segunda pandemia ligada a esto es la salud mental, la salud biopsicosocial, es evidente que no es un tema marginal, y que los estados y las sociedades y todos sus líderes de todo tipo debían tener más cuidado y deberían de verdad pensarlo como sociedad, porque la afectación y las consecuencias de esto lo vamos a ver en el mediano y largo plazo, en muchas formas. Es decir, como decía María Juliana, que mencionó algo que además aquí debíamos generar una reflexión, porque Colombia no es igual que otros países. Colombia es un país que está tratando de transitar a ser un país donde la normalización de la muerte por vía de la conducta, de la violencia social y la violencia de los grupos armados, está tratando de decir esto no es normal. Aquí hay algo que está mal, que soportamos como sociedad y que está mal, y que dañó nuestros procesos de empatía, dañó nuestros tejidos sociales, dañó la confianza. Todos los indicadores de todas las investigaciones que usted encuentra van a encontrar elementos similares. Entonces, si usted une ese caldo de cultivo de un pasado que estamos tratando de transitar con estos actores jugando con un tema tan delicado como el que se está viendo, como la salud biopsicosocial de nuestra sociedad,
es un tema que no debería ser marginal y usted tiene toda la razón, debía haber una rendición de cuentas, así como hacen rendición de cuentas sobre la economía, como si fuera un elemento separado de la política, como si fuera otro elemento separado, sino la economía política de la salud. La salud es un derecho humano y eso no es de unas personas u otras, es un derecho humano y yo creo que nosotros no lo hemos tratado como eso, como un derecho humano. Y entonces al no tratarlo de esa manera, pues le damos tratamientos marginales. Entonces a mí me encantaría, por ejemplo, ver al ministro de Salud o a los secretarios de Salud haciendo rendiciones de cuentas como las que usted afirma. Bueno, ¿cómo está la salud mental? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llegando a las poblaciones más vulnerables? No es solamente cómo damos mercados o cómo generamos tal cosa, no, eso también, ¿no? Sino cómo adicionalmente estamos generando recursos. Ahora, menos mal que nuestras comunidades son bastante resilientes. Una comunidad, los colombianos aprendimos a vivir en medio de los desastres, de la violencia, y creo que nos hizo un poco resilientes, pero también seguramente más vulnerables a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, los 130.000 muertos que tenemos por COVID, por ejemplo, los mal manejos de los temas de los duelos. Yo ahora que estoy en un proyecto en los Montes de María, la forma como se afectó el tema del manejo de los duelos en las comunidades que estaban tratando de salir, de superar estos tránsitos tan difíciles, los afectó profundamente porque la gente en esas zonas duraba 8 días haciendo el duelo y era un elemento comunitario importante de soporte, y ahora no. Pero eso afectó a toda la sociedad, estoy dando ese ejemplo allá, sí, pero estoy hablando de que toda nuestra sociedad, pues desafortunadamente los responsables políticos como que decían eso de la salud mental es para, como usted dijo, para gente loca o para gente con problemas, y los responsables políticos de nuestro país y económicos, ambos, los actores económicos y políticos, no le han dado efecto. Acuérdense que decían que sí, incluso llegaron a poner que si era la salud o la economía, una dualidad absurda, que yo no sé a quién se le ocurre que uno pueda suponer que son dos cosas separadas cuando están completamente ligadas. Y como decía ahora María Juliana, desafortunadamente esa multicausalidad de lo que nos pasa, de cómo estamos viviendo la vida cotidiana, pues nos afecta a todos y tenemos que tratar de verla de esa manera, ¿no? O sea que cuando estamos con personas, por ejemplo, que tienen afectaciones, el vecino, la familiar, que tienen ese tipo de temas, es no verlo como, mire, es que está loca, tiene un problema, no sé qué, sino, oiga, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer nosotros todos para tratar de contribuir en lo que podamos a que las condiciones de bienestar? Recuerden que la salud no es un tema solamente de enfermedad y trastorno, sino es la búsqueda del bienestar, ¿no? De tener una mejor calidad de vida, de tener bienestar. Y creo que Colombia y la gente, nuestra población, sí que se merece que hagamos reflexiones de ese estilo, y como usted dice, ojalá que los responsables, no solamente en las Secretarías de Salud y Ministerio de Salud, sino los responsables de la economía política de nuestro país, pongan esto en sus agendas, ¿no? En sus agendas y no en temas, no en forma marginal como se ha puesto. Muy bien, usted bota una palabra que es clave ahí, que es responsabilidad. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a seguir hablando sobre la salud mental del país. Ya volvemos al lunes. Vuelve el lunes y nuestro hashtag es numeral no hay paz ni tranquilidad. Seguimos hablando sobre salud mental, o como uno de nuestros invitados lo pone, salud biopsicosocial. Estamos con Juliana Machado, psicoterapeuta feminista, y con Wilson López, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Yo venía tratando de hacer un mapa de los posibles causales, de las posibles fuentes de desasosiego y zozobra en nuestra sociedad que están generando un impacto negativo en nuestra salud mental, y hay uno más que yo quisiera evaluar, y es la infosfera, Juliana, y es, a ver, hace poco una informante o una ex empleada de Facebook salió a contarle al Congreso estadounidense, a contarle al gobierno de Estados Unidos sobre las muchas maneras en las cuales Facebook e Instagram, bueno, hemos dicho, toda la compañía Facebook, ahora llamada Meta, ha desestimado la importancia del cuidado de la salud mental
de sus usuarios y de sus usuarias, la manera como incide en una mala imagen o una mala autoimagen, tanto corporal como en términos de complejo del impostor, de la misma manera en que incide en trastornos alimentarios, por ejemplo, y de depresión. Aumenta pensamientos de ideación suicida en muchos de sus usuarios, muchos de ellos además jóvenes, ¿no? o adolescentes tardíos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene toda la esfera informática e informativa? ¿Qué responsabilidad le cabe, por ejemplo, nos cabe a los medios de comunicación, ¿no? Que estamos constantemente tratando lo noticioso como nos lo permite, entre comillas, la urgencia, mostrando, ¿no?, las nuevas modalidades de robo, mostrando todos los dramas humanos, poniendo un mundo en donde la noticia normalmente es lo que está mal. ¿Qué se debería hacer? Entonces, sé que es una pregunta larga, extensa, no importa, hay algo de tiempo para que me ayude a resolver cómo estas dos cosas se combinan para generar problemas en la salud mental de las personas. Bueno, el tema de las redes sociales y los trastornos de conducta alimentaria me han parecido bien complicados, sobre todo en la pandemia y sobre todo con personas más jóvenes. Y es que estar todo el tiempo en el celular con la capacidad de ver un montón de contenido, hay como una subcultura de contenido sobre cómo no ingerir cierta comida, cómo hacer dietas restrictivas, y son cantidades y cantidades y cantidades, y cuando las personas, sobre todo las mujeres, están en pleno del trastorno de conducta alimentaria, pues se sumergen en estos contenidos y se vuelve muy difícil ver algo distinto. Entonces creo que efectivamente no hay como un buen monitoreo frente a este tipo de contenidos. También hay mucho contenido como de salud que termina siendo apologético a los trastornos de conducta alimentaria, con las restricciones, con la cantidad de ejercicio un poquito excesiva. Además, el uso de los filtros. Pues no puede ponerse como un filtro de conejito, como le pasó a mi compañero entrando a una reunión con un filtro de conejito, pero es distinto a mi primita de 14 años que no se puede tomar una foto si no es con un filtro de belleza. Entonces, cómo esto está distorsionando también su manera de verse a ella misma, de entenderse como valiosa, importante, bella, etcétera. Eso me parece muy importante y creo que lo vamos a ver más adelante cuando estas generaciones que crecieron con todas estas herramientas muy a la mano crezcan un poco más. Lo estamos viendo también en la incidencia de trastornos de conducta alimentaria, la manera en la que se manifiestan, la manera en la que se esconden, los tips que también hay en estos todos subhilos sobre cómo esconder los trastornos de conducta alimentaria, pero creo que lo iremos viendo también más adelante. Y con el tema de la angustia, pues a mí me pasó, yo creo que a todos en el marco de la pandemia, en el estar viendo los números de casos, ¿no? Todos tuvimos a alguien cercano que estaba todos los días monitoreando cuántos casos, cuántas muertes, y se vuelve demasiada información. Yo no soy muy amiga de restringir la información porque me gusta estar viendo, no me gusta como esta idea de desconectarse, pero sí creo que es importante filtrar cuánta información necesito tener y si la información que estoy teniendo adicional me está ayudando o solo me está aumentando la angustia. O sea, ¿estoy informándome más o solo estoy aumentando la angustia? Que creo que es lo que puede pasar con los noticieros. Y es, una cosa es saber que la inseguridad está de cierta manera y otra es caso tras caso, tras caso, tras caso, que no me está ni ayudando a prepararme ni me está informando más, sino solo me está generando angustia de salir de mi casa a una cuadra, ir a comprar algo a la tienda, y pues eso ya no está siendo útil para nadie. Entonces creo que sí es importante, claro, la responsabilidad de quienes emiten las noticias, pero también de quienes las consumimos, de estar muy atentos al tipo de contenido que estamos consumiendo y a saber en qué momento para mí ya es suficiente y necesito o apagar o dejar el celular e irme a hacer cualquier otra cosa para no generar también una sobrecarga de información que solo me genere angustia y no me esté tampoco ayudando. Bueno, me gustaría aquí, Juliana y Wilson, que pasemos a hacer una evaluación de las posibles soluciones. Creo que hay muchos elementos que entran ahí a jugar y me gustaría hacer un pasón rápido por cada una de esas, ¿no? Lo primero que usted mencionaba, Juliana, era lo comunitario, la manera en que lo comunitario podía ayudar a que se solucionaran estos problemas de salud biopsicosocial, de entornos que favorecieran, no sé exactamente qué es, la contención, o sea, cómo se crea una comunidad que nos permita ayudar a gente que pueda estar sintiendo zozobra, dolor, tristeza, rabia o cualquiera de estos sentimientos que pueda después degenerar en algo mucho más profundo. Primero usted, Juliana, después Wilson, esta misma pregunta. Bueno, para mí no hay salud mental sin justicia social y no hay justicia social bajo el capitalismo. Pero arrancando por ahí, ¿qué se puede hacer en el entremedio? Pues la comunidad es todo, ¿no? Es la contención, es la escucha, es la comprensión. Es muy distinto poder tener una serie de vecinos, amigos, familiares que me escuchen y me comprendan a tener que ir a una persona externa. Obviamente un terapeuta siempre es útil,
pero la verdad es que como terapeutas trabajamos sobre la base de fortalecer la red social, porque sabemos que no debemos ser la única fuente de apoyo y de contención de una persona. Yo puedo ir a un proceso terapéutico para trabajar un tema en específico, pero en realidad necesito que tener amigos, familiares, vecinos que me ayuden también a ir manejando lo que me está pasando y a ir conversándolo. Entonces hay modelos como de atención digamos, social comunitaria muy interesantes. A mí, yo recuerdo, por lo menos cuando trabajaban más temas más psicosociales, cuando empezaron a hacer las formaciones a personas dentro de las comunidades para hacer atención psicosocial a víctimas en el programa del PAPSIVI, pues la persona de la comunidad poder trabajar con otras personas que estén viviendo los mismos temas en ese momento y que hayan sido víctimas del conflicto armado en ese caso específicamente, fue muy útil. Las personas se sentían cómodas y tranquilas hablando con alguien que les entendiera, no solo frente a la victimización que hubieran sufrido, sino frente a la vivencia de la comunidad en ese momento, que muchas veces psicólogos traídos de afuera no necesariamente entendíamos. Entonces la comunidad es todo. Y en este momento, pues el sistema económico en el que vivimos no promueve la comunidad. Promueve mucho el aislamiento, promueve mucho la sobreproductividad, trabajar muchísimo, pues tener 2 o 3 o 4 trabajos para poder cumplir con lo básico, pues a qué horas voy a estar yo en pro de la comunidad, voy a estar en acciones comunitarias o voy a articularme políticamente con mi comunidad, si tengo que estar es asegurándome lo mínimo para sobrevivir, o el colegio de los niños, etcétera, o el techo. Entonces la comunidad es todo. Realmente suena como una cosa pequeña, como la atención comunitaria, pero en realidad es casi como cambiar las prioridades del sistema económico que tenemos para priorizar y centrar la vida y los vínculos y no la productividad. Bueno, esto necesariamente, Wilson, pasa por un asunto político, ¿no? Porque finalmente esto toca no solamente a las comunidades de personas que, por ejemplo, hayan firmado el acuerdo de paz, que es fundamental, sino además la contraparte. Es decir, nosotros, por estar obviamente ocupados de todo lo urgente que es nuestra vida política, no nos ponemos a pensar, y deberíamos, en la salud mental o biopsicosocial de nuestra fuerza policial, de nuestra fuerza pública, que se ha visto que es un elemento crucial y que ahorita en San Andrés tuvo además un episodio crítico. Entonces, le aumento como un poco como en póker, como no, por la pregunta anterior, más. ¿Qué hacer entonces a nivel comunitario, pero cómo pensárselo desde los estamentos políticos y las instituciones? Yo creo que 2 cosas. Uno es que sí, evidentemente, lo que propician en ocasiones las redes sociales es fracturar más la sociedad. O sea, nos meten en, como usted utilizó un término, infósfera, creo que fue que utilizó, esa fractura de grupos, ¿no? En donde desafortunadamente esos algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es alimentar grupos que son vulnerables porque fácilmente, como decía María Juliana, no solamente por mucha información, sino porque aparecen montones de informaciones que no tenemos ni idea, de las fake news y demás, sobre la vida de los otros, ¿no? Esa ruptura de que nosotros los que estamos en este grupo versus los otros genera fracturas, incrementa las fracturas en nuestra sociedad. Entonces quería aclarar que ese tema es un tema muy relevante, que todavía no estamos viendo la dimensión de lo que tiene, a pesar de que ya hemos visto, o sea, que ha pasado en Estados Unidos, en los países donde esos grupos han tenido un papel determinante en la forma como son vulnerables y vulnerados y usados, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hacer y creo que es un reto para todos, no solamente tratar de comprender cómo funcionan, sino tratar para poder buscar salidas y buscar formas de regularlos. Creo que hay muy pocas formas, no se ha pensado cómo regular esos temas y cómo trabajarlos. Ahora, lo que sí me parece es que en la vida cotidiana sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Que se podrían hacer, y es que o sea, hay prácticas en la vida cotidiana con las familias, con los amigos, con la comunidad, como decía María Juliana ahora, que es, oiga, no, vamos a dejar el tema de las redes por unas horas, ¿no? O sea, tratemos de movernos y hablar, ¿no? Y volver a prácticas donde el acompañamiento y la comprensión de los otros se vuelvan lo más relevante. Eso creo que hay ahí desde volver a traer, repito, prácticas de integración, de cómo hacían las comunidades, y cómo se trabajaban los barrios, no, que eso que se fracturó, volverlo a construir. Y eso desde la familia, repito, desde la vida
con su pareja y que el celular no se vuelva lo primero que usted ve desde por la mañana hasta que se duerme. Y creo que sí, desafortunadamente, pues Colombia no ha estado exenta de eso. O sea, el tema es que nuestra institucionalidad, desafortunadamente, eh, pues realmente ha usado estos mecanismos de redes en forma que todavía nosotros no hemos visto y no hemos incluso previsto las consecuencias. Y yo creo que aquí se vio cuando, no sé si recuerdan que en relación con el paro, hubo cosas que salieron desde el Estado colombiano que no eran ciertas y que generaron terror, que generaron miedo. Yo, por ejemplo, creo que no entiendo por qué no ha habido una demanda contra eso, porque eso es un tema de manipulación abierta de la sociedad y de la opinión sobre noticias falsas que surgieron desde el Estado colombiano. Eso me parece que es algo que debía llamarse a responsabilidad jurídica, ¿sí? Porque eso abiertamente fue tratar de destruir las formas de protesta social usando recursos públicos y del Estado para hacerlo. Y eso realmente creo que además les funcionó mal y por eso salieron rápidamente a tratar de decir, no, aquí no está pasando eso, no sé si lo recuerdan, eso me pareció de una gravedad, pero tremendamente alta y que no se le dio suficiente cobertura y no se ha tramitado como debería tramitarse. Pero eso es un campanado de alerta, repito, de cosas que nosotros como sociedad debíamos estar evaluando, monitoreando y repito, las entidades de derechos humanos deberían tener puesto su lente sobre este tipo de manipulaciones y de usos de las redes sociales y de la información para, por ejemplo, estigmatizar y romper, repito, nuestros procesos de gestión política y comunitaria. Y esto, repito, no, para no desenlazarlo de lo que hemos estado hablando, sí, desafortunadamente el mensaje para nuestras élites es que en el corto plazo pueden ganar. Algunas de nuestras élites pueden ganar aprovechando de esto, pero en el mediano y largo plazo es supremamente nocivo para todos como sociedad. O sea, nosotros no aguantamos estar tan fracturados, tan lastimados y tan destruidos en nuestros tejidos sociales, que no es un cliché, es real. Es que, como decía María Juliana, nosotros vivimos con los otros y por los otros y nos construimos es ahí. Entonces, no es un cliché, es muy relevante y desafortunadamente los esfuerzos de algunos actores en la economía política de nuestro país pues desafortunadamente usan todo ese poder para construir, romper más en el para ganar en el corto plazo temas. Y resulta que en el mediano y largo plazo es supremamente dañino para nosotros todos como sociedad. Y repito, en una sociedad como la nuestra que está tratando de transitar a usar prácticas de violencia homicida y de violencia física en forma menos sistemática como la hemos usado, es realmente grave, ¿no? Entonces, y quiero aclarar, la violencia también está clasificada dentro de los temas de salud que se denominan de salud mental. O sea, la violencia no es solamente como un patrón social de comportamiento que está por fuera de lo que se denomina salud. La violencia, como aquí se lo preguntó a María Juliana al comienzo y que ella señalaba sobre el tema del feminicidio y la violencia intrafamiliar, pues si somos un país que tuvo que diseñar una ley contra la violencia intrafamiliar, imagínense la dimensión que tiene eso en la salud de todos nosotros. Yo escribí hace poco una columna en Razón Pública sobre eso. Yo sí creo que la salud de todos nosotros se vio afectada, de toda la sociedad, por 60 años, que 60 años no es una coyuntura, son 60 años de historia, y un investigador en esto, Bartal, decía que nos convertía en un país intratable. Yo creo que yo soy menos fatalista, pero porque no tenemos alternativas, sino de tratar de romper esas formas de daño que nos hizo tanto estas 6 décadas de conflicto. Entonces creo que, como usted dice, sí, hay que tener mucho cuidado, monitorear, hacer, como usted decía, rendición de cuentas, pedir rendición de cuentas a los actores de la economía política de nuestro país sobre las condiciones de salud de todos nosotros. Porque no es un tema, repito, marginal, no es un tema adicional, no es un tema, sí, eso es otra cosa más, ¿no? Es que no, ni siquiera
yo creo que lo que dice María Juliana sobre la desigualdad, yo creo que la desigualdad es un elemento central que además hasta hace poco está estudiándose sistemáticamente, pero las consecuencias de la desigualdad en toda la salud y en toda la sociedad son gravísimas. Y usted sabe que Colombia pues, es un país con altos niveles de desigualdad y que ese indicador nadie ni siquiera lo dialoga. Es más, hasta leí una columna en el periódico El Tiempo hace poco, un tipo que decía que el problema no era la desigualdad, sino disminuir la gente pobre. O sea, en serio, son actores de la élite de la economía política de nuestro país que desafortunadamente no sé dónde se formaron o cuál interés tengan, pero esto no es bueno para nosotros. Entonces, a los que estamos en esto, pues no tenemos sino alternativa de tratar de, gracias a ustedes por igual generar estos espacios para que las audiencias permitan ver que los problemas de salud biopsicosocial o mental no son temas individuales, son temas sociales, políticos y económicos que están atravesándonos, ¿no? Y que el Estado y que las instituciones evidentemente tienen que rendir cuentas y nosotros tenemos que hacer mucho monitoreo de lo que hacen. Bueno, ahí Wilson se la dejó en el punto penal, Juliana. Nos quedan 2-3 minutos de programa. ¿Qué estrategias económicas deberían implementarse para tratar de nivelar un poco esa situación de urgencia que en este momento evita que tengamos un país, si acaso cuerdo, un poco más sano con sus emociones? Deberíamos tener una renta básica fundamentada en la salud mental. Deberíamos tener estrategias de redistribución del ingreso fundamentadas en la salud mental y emocional de la gente. ¿Cómo operaría eso? Pues a ver, yo creo que sí, pero eso no es mi experticia. Entonces no quisiera como pisar en falso. Lo que sí creo es que las estrategias tienen que guiarse por lo menos en el plazo medio a acceso sin barreras, gratuito y universal a cualquier servicio de salud mental, que incluye, claro, psiquiatría, psicología, pero también una serie de estrategias comunitarias preventivas que entiendan lo mental como biopsicosocial, como estaba diciendo Wilson. Claramente lo físico y lo mental no va separado, mucho menos va separado de lo social y de lo psicosocial. Entonces, tener una estrategia que sea realmente mucho más integral sería un primer paso que va de la mano de la educación emocional en los colegios, va de la mano el fortalecimiento de las acciones comunitarias que se hagan en los barrios populares, va de la mano con reconocer también otro tipo de atenciones a la salud mental ancestrales, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, que responden a sus propias maneras de entender el mundo y la vivencia en comunidad, respaldar ese tipo de apuestas. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en el plazo inmediato mientras tumbamos todo y volvemos a empezar, pero creo que tienen que ver justamente con entender esto desde múltiples dimensiones y entender que las barreras de acceso hacen que los problemas se vuelvan más crónicos y más difíciles, y en este momento la salud mental pues hay barreras de acceso por todas partes, desde lo comunitario hasta lo psiquiátrico, desde cualquier lado que uno tome ese continuo hay barreras de acceso. Entonces disminuir esas barreras, tumbarlas y promover el acceso universal a este tipo de servicios me parece que sería una manera de empezar, pero pues sí, si fuera por mí, renta básica. Pues es que si se necesita que la gente pueda comer para que se pueda ocupar de sus emociones, tal vez por ahí, y nosotros la semana pasada estamos hablando de hambre, tal vez por ahí empieza a desanudarse. Pues Wilson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juliana, muchísimas gracias una vez más por venir el lunes. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí despedimos este programa. Nosotros seguimos en enero, tenemos una serie de balances de 2021 para que ustedes estén pendientes. Muchísimas gracias por conectarse con El Lunes. Recuerden que nuestras redes sociales son @Canal Capital. Hasta luego.